Loco, Pero malditas Ya, compañías de internet, ¿cómo les odio? comenzaste a ya grabar. grabó. Que cae. Em, El Así, primer mensaje del así día es de Richie comienza. diciendo, ajá. Sí, es un buen comienzo, la verdad, para este episodio. Ya nada, Ricky, adelante con la presentación. Vamos a empezar con el tema de los Charla, la monopolios de las verdad. compañías de internet. Quiero dejar algo claro, las utilidades no tiene nada de sentido de que sean A ver, privadas. Y en este punto el internet definitivamente debería ser considerado una utilidad. Oye, pero hay un tema importante. Tú no estabas en contra del bueno de Musk. Que el man no quería dar internet gratis a todo el mundo o algo así. Loco, Musk es un payaso, weón. Verás, va a decir eso, sí, va a decir que quiere dar internet a todo el mundo y va a terminar poniendo un satélite que el funciona delay. a medio gas y que a la final termina siendo solo algo en California, huevón, en Los Ángeles o alguna pendejada así. Es igual que su proyecto de, ¿cómo se llama? El transporte público, que terminó siendo literalmente solo un túnel con un muy mal diseño en cuestión de seguridad, porque termina siendo simplemente carros sin salidas de escape y a eso le pones luces gamers. Así que a su internet, imagínate un satélite que funciona a medio gas y ponle luces gamers, y eso es lo que me imagino que va a venir. Qué espectacular forma de describir. Bueno, el día de hoy vamos a estar teóricamente solo Richie y Colorado, mi persona, porque Pinzón está con problemas técnicos. Ya saben, están usando el internet para otras cosas que no podemos mencionar ahora. No digo que Sí. sea OnlyFans, pero no lo sé, el Pinzón anda en negocios raros. Emilio, deja de descargarte huevadas en el internet, por favor. Y sí, vamos a comenzar hablando del internet. Como dijo el Ricky, es un robo. ¿Y por qué las utilidades deberían ser estatalizadas? Bueno, a ver, hay un tema importante con lo del internet y es que la ministra de Telecomunicaciones de esta semana comenzó a hablar, y aquí voy a echar un Creo dardo a que ya favor volvió. No sé. de Moreno, un dardillo a favor de Moreno, verán. La ministra menciona que se está avanzando en muchos planes para llegar a una conectividad mayor en áreas rurales, lo que a mí me parece algo bastante positivo porque a diferencia de una boda cliché, tener internet en todos los lugares sí tiende a ayudar al turismo, por ejemplo. En el contexto COVID se comenzó a visibilizar mucho más que el internet debe ser un servicio de acceso universal, es un hecho. Pero, pero obviamente, como es Guillermo Lazo y como estamos viendo solo lo privado, esta conectividad se va a lograr haciendo contratos o hablando con Movistar y con Claro. Lo que me parece muy irónico porque teóricamente Carlos Slim ya está metido en un tema de corrupción en el Ecuador, pero creo que si la corrupción viene solo de la empresa privada, no es corrupción para Guillermo Lazo, así que supongo que en ese contexto los Lazis lo van a defender. Eh, Adicionalmente, me pareció muy chistoso porque tuve la oportunidad esta semana de visitar muchas zonas bastante alejadas y todas ellas ya disponían con internet y había sido un proceso que inició con el gobierno de Moreno. Por eso decía que iba a tirar un dardo a favor de el bueno de Moreno. Ahora, más bien, que el Ricky nos comente cómo es el internet en Estados Unidos, como un servicio básico, como literalmente ir a pedir un restaurante un vaso de agua y que te lo tienen que dar. Sí, en ese sentido sí es así. O sea, obviamente acá el internet es como el agua, huevón, en el sentido de que es parte de la vida diaria de esencialmente todas las personas. La gran mayoría de las personas en Estados Unidos tienen de alguna forma acceso al internet, ¿no? Ahora la pregunta ¿es buen internet y buen acceso? Depende. Yo creo que por lo que mencioné al principio del podcast, creo que ya estaba grabando en ese punto, el hecho de que esencialmente el internet es un montón de monopolios, o sea, prácticamente tres o cuatro compañías, ¿no? Un oligopolio, como quieras llamarlo, pero en esencia vas a tener por la naturaleza del bien
la mercancía que se está distribuyendo, eso resulta en lo que es prácticamente un monopolio, ¿no? Y es por la razón por la cual han habido tantas leyes de telecomunicación, ya sea en Estados Unidos o otros países que tratan de romper eso, ¿no? Políticas antimonopolios que tratan de incentivar competición, ¿no? Mantener el mercado dinámico. Pero en la práctica lo que eso resulta es precios bastante altos y servicio mediocre, por más de que pagues por el servicio más caro que tienen, ¿no? Que es, digamos, eh, lo que necesitas para que te funcione bien el Internet. Y si es que pides menos de eso, normalmente va a ser un servicio que te corta bastantes cosas importantes, ¿no? Entonces, en especial con un servicio como el Internet, que es algo que podría proveerse a un mayor nivel, ¿no? El 5G, las vacunas, podríamos todos estar viajando en 5G, pero eh, podemos ver a otros países, ¿no? En especialmente países asiáticos que tienen acceso a Internet muy, muy bueno, de muy alta calidad. Corea del Sur creo es uno en particular, pero es algo tan básico en el día a día ahora, tanto para el trabajo, la educación, en especial con el COVID y lo que ha tenido que ser, digamos, educación a distancia, trabajo a distancia, teletrabajo, etcétera, etcétera. Ahorita el Internet debería ser de libre acceso para todos, o sea, debería ser algo que se provee directamente, ya dije, no, no por el sector privado, sino idealmente público, y también debería ser de la mejor calidad a la que pueda accederse, ¿no? Pero por desgracia estamos atascados con los sueños de que Elon Musk va a llegar con sus satélites y darnos internet gratis a todos de la mejor calidad, que honestamente espero de que eso sí sea al menos desde el punto de vista tecnológico un avance, pero sé que desde el punto de vista práctico va a ser muy difícil de que esos sueños se realicen y de que sea automáticamente una mejora para todo el mundo y en especial para las personas que más lo necesitan, que es como lo que tú decías en el Ecuador. eh, las personas que más lo necesitan probablemente son las que menos tienen acceso a estas cosas muchas veces. Bueno, ya ha servido y aproveché el primero, antes que nada, no sé si los chicos saludaban a la audiencia, así que buenos días, buenas tardes y buenas noches. Se te está cortando, Pido demasiado Emiliano. en que... Creo que va a Lo tocar aquí hacer una estamos perdiendo. intervención. Exacto. Esto parecería que fuera montado, ¿no? Llegamos aquí a caerles a las compañías de internet y qué coincidencia se empieza a cortar el internet del Emilio, pero les prometemos que esto no es planeado. Es más, ni siquiera iba a ser el tema de hoy, pero estamos tan indignados que decidimos hablar de esto. Del maldito internet. Pero bueno, lo importante es que el Emiliano ya logró saludar. Este es como que el primer paso para que comience bien el programa. Me parece full interés, pero no sé, ¿tú qué narrativa la manejarías detrás del internet, Rich? Porque, por ejemplo, acá en Ecuador es como se habla de que al tener más acceso a internet vamos a tener muchos más emprendimientos. No sé si es que Guillermo Lazo ha visto el índice de emprendimientos del mundo y que literalmente, no digo que esté mal, y esto es algo que quiero que lo tomen en cuenta, o sea, emprender de manera inteligente, desarrollando un producto bueno para el público que genere mucha más competencia dentro del mercado es algo muy positivo. Si es innovador y que puede generarse y comenzar a exportarse aún más. No sé, veamos el caso de Cronenberg, que él obviamente él hizo su emprendimiento fuera del país, en Inglaterra, pero es algo que es muy positivo porque primero es un tema de limpieza de ríos y segundo, es algo que da un nombre de lo que es verdaderamente un emprendimiento, al menos a nivel local del Ecuador. Pero sí me preocupa un poco, no sé, esa rara relación que está planteando el gobierno de los emprendimientos y el Internet. Y mi pregunta ahí sería, ¿qué tipo de emprendimientos quieren que surja? Porque es casi como que, bueno, vamos a empeorar ligeramente la educación, que era el tema de hoy realmente, pero por razones fuera de nuestra fuerza se pasaron a la próxima semana. Vamos a empeorar ligeramente la educación, tal vez complicar un poco el acceso,
que es más o menos lo que se ha estado criticando de la LOES las últimas semanas. Y a cambio vamos a dar un mayor Internet porque sabemos que así va a generarse más emprendimientos, pero no estoy seguro siquiera si esa narrativa tiene algo de sentido. No sé qué opina Richie. Verás, yo, para ser justo, voy a empezar diciendo que tendríamos que ver específicamente, digamos, una propuesta, algún plan para poder juzgar efectivamente, ¿no? Porque puede ser que tengan algo en mente y puede ser que partes de eso sí sea relacionado al acceso al Internet y que podrías de A o B forma probar algún tipo de correlación a lo mínimo que sí podría generar algún tipo de emprendimiento, ¿no? Pero como no hemos visto eso y no hemos visto tal vez porque no se ha hecho público hasta este momento algo tan conciso o simplemente porque, admitámoslo, nosotros no estamos leyendo todas las propuestas que ponen el gobierno de Lazo cada día, más que nada porque, por lo que voy a decir ahora, que es la palabra emprendimientos es prácticamente le está lanzando un hueso a los lazis, ¿no? Les está diciendo, toma, toma aquí, emprendimientos, así, y obviamente se emocionan full, es lo que quieren escuchar. Eh, Perrito comiendo su hueso es un perrito feliz, ¿no? Entonces, cuando dicen este tipo de cosas, ¿no? Emprendimientos, yo creo que lo que están tratando de hacer es más que nada eh, hacer un llamado a su base electoral, hacer un llamado a tal vez las personas que están alineadas más o menos con el centro, centro derecha, incluso tal vez algunas tendencias de izquierda, que podrían decir, bueno, si es que esto va a generar más empleo para el país, es algo que ya sea propuesta de Lazo, de Moreno, de lo que sea, sí, sí vale la pena apoyar, ¿no? Entonces yo creo que es algo que muy pocas personas van a salir y decir como que, generar emprendimientos, eso está mal, ¿no? O sea, más que nada porque quedarías mal si es que solo sales y dices de eso. Pero obviamente hay las dudas que tú estabas resaltando hace un momento. O sea, ¿realmente esto va a llegar a algún tipo de emprendimiento? ¿Y a qué nos referimos exactamente con estos emprendimientos? O sea, es algo que vale la pena, en especial tomando el costo, que era lo que tú decías, tomando el costo en cuenta de tal vez la educación y otras propuestas que inicialmente se suponía que iban a ser parte más central del programa, de Lazo, de la campaña, de sus objetivos o lo que sea, y que ahora en estos momentos tal vez están en duda. Así que yo voy a decir esto es más que nada labia y hasta que se pruebe lo contrario con acciones y también con un plan conciso que demuestre por qué esto llegaría a generar emprendimientos que sean de calidad y que valgan la pena considerando el costo de oportunidad que se genera, hasta ahí no puede realmente, eh, digamos, juzgarle apropiadamente a esas palabras de Lazo. Sí, es bastante cierto. Creo que tampoco hay que llevarle desde un punto tan negativo en ciertos momentos. Solo, como digo, más que nada solo me hacía ruido porque no sé, no hay una idea clara de a qué se refiere con emprendimientos. Eh, Vinimos del anterior gobierno que para ellos de emprender era que un niño que debería estar estudiando, que tiene recursos limitados, se ponga a vender colas afuera de no sé, de un restaurante. En palabras de Lenin Moreno, estos monitos de emprendedores son los que odian el país y que era por necesidad y demás, creo que de hecho ese tipo de emprendimientos son los que ejemplifican muy bien el tipo de problemáticas que nacen en los países que mencionábamos, o sea, Zimbabue, Haití, países que por no poderse generar un empleo formal, real, pues los empleos informales em, pasan a ser emprendimientos. Depende cómo lo mires. Y ese es otro punto. Sería bueno preguntar cómo van a medir un tipo de efecto, un tipo de impacto en el cambio del Internet, del acceso a Internet, en el tema de la economía. Eh, Como Enrique dijo, es como darle un hueso a... Yo no les diré lasis, les voy a decir libertarios mejor. Es como darles un huesito a los libertarios y decirles, ven, apoyamos
sus ideas espectacularmente lógicas sobre que el libre mercado es la solución para el mundo, cuando literalmente no existe una intención o un plan por, no sé, mejorar el tema de recaudación tributaria y demás. Lo que me lleva a otro tema, aparte de esta semana, bastantes ministros hablaron en medios de comunicación, primero venerando las vacunas, el plan 900, que hay que admitirlo, es un plan que se ejecutó bastante bien. De la misma forma que hay que admitir que Lenín Moreno es tal vez en parte responsable de que haya funcionado. Eso, parte de las vacunas que se pusieron fueron negociadas desde el anterior gobierno, hay que tomar eso en cuenta. Em, pero algo que me pareció interesante era la evasión fiscal también como un tema. Y yo sé que es ya salirnos del Internet, creo que ya dijimos y nos quejamos todo lo que debíamos quejarnos de los malos servicios de Internet. Si Ricky Sí, quiere sí. decir algo más. No, estoy de ¿Será? acuerdo contigo. O sea, dijimos lo que teníamos que decir, pero sí hay otros temas interesantes que deberíamos tocar, así que dale, sí. Sí, por eso mismo aprovechemos de este tiempo y eh, básicamente vamos ahorita a hablar un poco de lo que son los impuestos, la carga impositiva, por así decirlo, ya que se está planteando ciertas reformas a la carga tributaria. Eh, el plan parecía que iba, a ver, el gobierno tiene como objetivo reducir el porcentaje de evasión fiscal. Mi pregunta aquí es la siguiente. Y aquí es donde entran los datos y entra el tema de qué tan maniqueables son los datos. Imaginemos que una persona debe pagar $100 al fisco y dice ya, evado y voy a pagar 50 y a partir de ese momento evade la mitad de sus impuestos y paga solo 50. Viene un gobierno que busca reducir la carga impositiva a las empresas y dice, bueno, ya no vas a tener que pagar 100, ahora tienes que pagar 50. Eh, esta persona, esta empresa, persona, como quieran llamarle, pasaría a no evadir impuestos. Pero lo que deberíamos ver realmente si es que existe una variación o si incrementa realmente por así decirlo, lo que está recaudando. Entonces aquí yo creo que existe una diferencia muy grande entre decir queremos reducir el porcentaje de evasión fiscal a queremos incrementar pues lo que recaude el gobierno. No Sí, sé, ¿y tú qué? creo que es súper buen ejemplo. O sea, lo pusiste muy fácilmente y obviamente eh, eso ayuda a que la gente entienda el punto. Este tipo de cosas son bastante complicadas por varias razones, pero creo que al nivel más simple, lo que acabas de decir es a lo mínimo una opción muy realista, ¿no? O sea, es algo que se puede dar. Puede ser que haya ciertas empresas que tienen, digamos, un nivel de evasión de impuestos que está hasta cierto punto eh, en su, en su presupuesto, ¿no? Por así decirlo. O sea, ellos manejan un cierto nivel de ganancias, una tasa de ganancias que se basa en, digamos, este porcentaje de evasión de impuestos, 50%, por así decirlo aquí, aunque eso parezca muy alto, pero puede ser verdad. Entonces, cuando tú cambias, digamos, eh, la carga tributaria que estas empresas pagan, hay muchos que pueden decir como que, ah, bueno, sí, o sea, esto aún nos funciona bien, no tenemos que evadir estos impuestos, pero seguimos pagando lo mismo que pagábamos antes, ¿no? No es necesariamente que van a estar pagando ahora la cantidad que deberían haber estado pagando por todos estos años, que era lo que tú estabas tratando de decir. Eh, Ahora, tal vez deberíamos enfocarnos un poco más también en la situación, la realidad que se ve ahora, y eso era que parece que el objetivo aquí es llegar a eh, alivianar los impuestos a las personas y a las compañías que ganan más en el país, ¿no? En el Ecuador.
Parece que obviamente, y esto es parte, una parte lógica, digamos, del programa de libre mercado, el programa de economía de derecha, que es lo que sabemos que Lazo sigue y que también se podría decir era lo que Moreno estaba siguiendo. Y es que alivianar, ¿no?, la carga presupuestaria en teoría debería mejorar ciertas cosas, debería mejorar, como tú mencionaste, la evasión de impuestos, o sea, reducimos la cantidad de impuestos que las compañías deben pagar y por lo tanto van a dejar de evadir, porque ya no tienen razón para estar, yo que sé, moviendo la plata fuera del país o algo así. Entonces ahí también viene, bueno, entonces vamos a alivianar, digamos, el impuesto a la salida de divisas, por ejemplo, cosas así. Y también creo que se había mencionado el impuesto a la herencia, no sé si es que eso es algo que también está en discusión, pero obviamente eso es más significativo para las personas que más ganan o las entidades que más ganan en el país y que tienen una mayor cantidad de, digamos, en este caso, herencias acumuladas. Así que no sé si es que podríamos hablar un poco también acerca de ese tema y tú en particular piensas que esto es algo que se va a dar y si es que se va a dar va a tener resultados positivos o negativos en el país y por qué. Yo creo que es un hecho que está apuntando a eso las reformas. Eh, mucha, o sea, la idea es generar un dinamismo en tema de capitales, que vean más seguro, que digan, ah, aquí no hay impuestos ni nada, así que podemos invertir en Ecuador. O sea, la idea en principio es que esto tenga un impacto positivo porque va a traer capitales de inversión extranjera directa, según dice. Em, lo cual lógicamente es bastante cuestionable, porque, a ver, este tipo de impuestos, ya sea la salida de divisas o el impuesto a la herencia, realmente no existía no existía previo al gobierno de, por ejemplo, Rafael Correa. Ya. Incluso ahí era difícil ver inversión extranjera directa en el país, porque porque el problema pasaba por otros, no sé, otros temas. Ya sea que el problema pasaba por la mano de obra que es cara, por la dolarización, em, pudiera acusarse también a la falta de, y esto es irónico, por ejemplo, tema de acceso de vías, vialidad, comodidades que te da la ciudad, acceso a internet limitado. O sea, hay un conjunto de, tal vez, de requerimientos necesarios para que una empresa decida hacer inversión extranjera directa en el país. Ya el tema de la herencia, sí es como que eso sí es un mensaje súper claro de no quiero pagar impuestos. Es que algo me pasa, básicamente. Entonces, ese no, creo que ese es el que menos discusión hay cómo tener realmente, pero el tema de la salida de divisas sí puede abrir una brecha para discutir bastantes cosas. También está el hecho, creo que ya hemos repetido varias veces, qué tipo de capitales queremos que entren y y realmente esto va a ayudar a evitar que salgan capitales del país. Realmente el problema era que había un impuesto a la salida de divisas que provocaba que salgan los capitales. Yo la verdad no sabría dar una afirmación concreta a esas respuestas. Eh, la tesis que maneja el gobierno es que obviamente sí afectaba, pero no sé, pero es realmente no sé, una cuestión muy complicada. Si es que antes de Correa no existía estos impuestos, yo creo que la situación en el país no era la mejor. Obviamente saldrá Alberto Dajig, Alberto creo que es, a decir que hubo un incremento entre la postdolarización, o sea, entre el 2000 hasta el 2006, eh, que como alguna vez hablamos con el doctor Yepeto, y lo volvemos a mencionar esta vez, manejarse con porcentajes es, pues, es problemático. Es como que un país es un ejemplo súper burdo, pero es como que yo tengo un dólar, vivo con un dólar y de la nada comienzo a recibir $2 a partir del siguiente mes. Técnicamente mi economía creció un 100%. Wow. Y
lo que pasó en el país tiene una similitud a esto. Es como que la economía estaba hecho pedazos, la dolarización dejó muchas brechas, dejó mu- muchas heridas sociales complicadas, pero económicamente se dispara, mejora, porque no podíamos estar peor. Entonces, yo sí no le veo mucho sentido. No, o sea, no sé qué tipo de efectos vaya a tener, pero tampoco le veo mucho sentido. Si es que antes la salida de capitales era alto, veamos ahora si es con quitando el impuesto a la salida de divisas, si no se incrementa más. Recordemos que la dolarización sobrevive de liquidez, eh, y, y hay un problema de liquidez en el país que nadie está hablando, ni de izquierdas ni de derechas se está hablando. Entonces, básicamente ese sería como que un panorama bastante ligero y superficial. No sé si es que quieres agregar algo, Richie. Sí, yo creo que lo que dijiste acerca de que en realidad, si es que estamos hablando de inversión, no de que el dinero se quede en el país, es importantísimo mencionar que los impuestos para nada, o sea, no son la única consideración. Como tú dijiste, la mano de obra y no solo mano de obra barata, pero digamos algo que, eh, si es que estamos analizando exclusivamente la competición entre mano de obra en Latinoamérica, digamos, aunque obviamente hoy en día probablemente siempre se debería tomar en consideración también al menos China, que es el centro de la mano de obra de todo el mundo, pero por el momento, si es que analizamos, digamos, las preferencias que alguna empresa podría tener en cuestiones de inversión, digamos, en el Ecuador, comparado con Chile, Brasil, así, gran parte de eso también viene de cuánto se ha invertido, digamos, hacia tener mano de obra de calidad, ¿no? Y parte de eso es tener investigación dentro del país, tener mejores sistemas de educación, etcétera, etcétera. Y si es que lo único que puedes conseguir en el Ecuador es mano de obra barata, sin mucha especialización, y no digo que esta sea la realidad necesariamente, pero digamos que desde la perspectiva de ciertas compañías extranjeras tal vez están decidiendo, bueno, queremos dejar el dinero aquí, queremos volver a invertir en el país o queremos simplemente producir algo y después sacar todo lo que podamos, que es, digamos, lo que sucede con las bananeras, por así decirlo, hasta cierto punto petroleras también, o sea, bastante lo que es el sector primario extractivo podría entrar en esta categoría. Y al final del día, lo que hemos visto a través de las diferentes épocas de las economías del Ecuador es que eso es una mina de oro falsa, ¿no? Es esta ilusión de que algo va a llegar de este tipo de economía y que no se da. Entonces, sí es verdad lo que tú dices, que tenemos que ser mucho más cuidadosos con lo que nosotros creemos va a dinamizar la economía y especialmente cuando se trata de reducir cargas tributarias, de cambiar la distribución, algo que el Emilio, que por ahora es nuestro informante a través de WhatsApp, ya que no puede estar directamente en la conversación, es que debemos mencionar que quieren poner un impuesto a las personas que ganan más de $1,000 mensuales. Asumo que no. Sí, Emilio, puedes confirmarnos exactamente, pero prácticamente es un nivel de ingresos bastante eh, de clase media, diría yo, probablemente aplicaría a un mayor número de personas en el Ecuador, ¿no? Y lo que esto significa es que la carga presupuestaria en total, si es que estamos reduciendo, digamos, los impuestos a la herencia, los impuestos a la salida de divisas, todo, eh, va a volverse menos progresiva. Y no progresiva en el sentido de que todos van a estar felices, antiprogre, pero menos progresiva en el sentido técnico que se refiere a poner una mayor carga, digamos, a un mayor número de personas o tal vez específicamente a la clase media, clase baja, y está alivianando la carga presupuestaria a los niveles más altos de ingreso. Entonces, obviamente, puedes ver a la carga presupuestaria ideal eh, desde dos puntos de vista. Tal vez tú dices lo justo es que todo el mundo pague lo mismo, o sea, digamos, todos pagamos 15% de nuestros ingresos totales al gobierno en impuestos, y eso significaría que una persona ganando, me invento, un par de millones al año,
pagaría 20% y una persona que está llegando apenas a, yo que sé, unos $10,000 al año, algo así, pagaría igualmente ese 20%, ¿no? Pero tú puedes decir, obviamente, para una persona que apenas tiene para pagar su hogar, apenas tiene para pagar la comida, todos ellos deberían estar pagando menos del 20% porque, obviamente, el 20% cuando ya estás ganando millones y todo significa mucho menos para ti en el sentido de que tienes cubridas tus necesidades básicas y por lo tanto tienes mucho más dinero para ya sea inversión, como van a decir algunos, o para, digamos, consumo de lujo, ¿no? En gastos mucho más extravagantes. Entonces ahí idealmente lo que dirías es, bueno, queremos que las personas que ganen más de 1 millón al año, me invento, vayan a pagar 25% y las personas que ganen menos de 12,000 al año van a pagar en cambio solo 10% o 5%, ¿no? Entonces se vuelve una carga presupuestaria progresiva y por lo tanto algunas personas dirían tal vez más justas, ¿no? Entonces, en este caso, debemos considerar que no solo se está cambiando la carga presupuestaria al nivel más alto, pero que también se estaba considerando aumentarla para las clases más bajas. Y eso parece el dato que nos está pasando aquí, Emilio, es que aplicaría para el 96% de la población que gana menos de los $1,000 que mencionamos. Entonces, claramente aquí vemos cómo eso significaría simplemente que esos impuestos, como el José mencionaba, o sea, la liquidez es un problema en el Ecuador, entonces no simplemente puedes cortar esos impuestos, sino tienes que compensar eso en otro lado y en este caso se podría compensar prácticamente chantándole el muerto al resto de las personas del país, ¿no? A los que no se benefician de que haya menos impuesto a las herencias o menos impuesto a la salida de divisa. Sí, o sea, realmente en un mundo lo más ideal posible debería existir un tipo de compensación, pero la pregunta es, también es cuál es el objetivo del gobierno. Eh, el objetivo del gobierno es llegar a un déficit fiscal cero, eh, sacrificando lo que se tenga que sacrificar, pasando por lo que se tenga que pasar, ese es el gran objetivo. Y aquí, no sé, Ricky, si puedes hablar un poco de lo que es del déficit fiscal de otros tipos de países, pero como Estados Guiño, Unidos, guiño. ojo, no es con ánimos de comparar, porque la situación es completamente diferente. Ecuador, como mencionaba Ricky, depende principalmente de economía, de una economía que no da valor agregado, no genera una ganancia representativa, en contraste a Estados Unidos que sí tiene un tema de valor agregado y una manera de, ¿cómo explicarlo? De sostener un tema de una deuda fiscal un poco más alta respecto al PIB. O sea, hay una diferencia bastante garrafal, pero solo para que se tenga una noción de que el COVID debería haber sido un punto de inflexión en muchas cosas, ya. También es, y una de ellas era las recomendaciones que hacía desde el BID, desde el FMI, a incrementar los impuestos también a los grandes capitales. Eso es lo ideal. Pero yo creo que ahí sí nos estamos topando con con un interés del señor Lazo. No tengo pruebas tampoco para confirmar así, como que no es solo por interesado que está haciendo esto y es para que él y sus amigos estén mejor, pero pareciera que así es. No sé, Ricky, si puede hablar un poco también de la situación de cómo es en Estados Unidos, que como digo, es básicamente como que ellos producen un iPhone, o típico ejemplo, ellos producen un celular y nosotros producimos una banana. Y sí, así de contrastante puede llegar a ser las dos economías. Uy, estos temas sí son complicados más que nada porque yo creo que la teoría económica en tanto, digamos, esto, lo del valor agregado al tipo de economía, lo que produces, ¿no? Eres una economía de sector de servicios y por qué llegas a ese punto en comparación a, digamos, el Ecuador, que es una economía de
a un extractivista, producto básico, ¿no? Estas comodidades o mercancías que sacan su valor prácticamente directo de lo que es la labor con la tierra, en todos los casos creo que prácticamente con la tierra. Pero bueno, dejando de lado esto por un segundo, primero lo que quería decir es acerca de la deuda fiscal, que es otro tema debatido económicamente, ¿no? Yo creo que hay muchas personas en el campo de la economía que están muy, muy confundidos. No digo que confundidos en que estén mal, pero confundidos en el sentido de que la deuda de Estados Unidos, el nivel que ha crecido, se sigue acumulando, ¿no? Esto parece problemático a simple vista, ¿no? Pero el hecho es que hasta ahora aún no ha sido problemático, ¿no? Y ha contradecido muchas de las ideas económicas más ortodoxas, estándares, o sea, te dirían en este punto, digamos, la tasa de interés probablemente se debería haber aumentado mucho, que sí se ha dado un poco, especialmente estos últimos años, pero obviamente por la forma en la que funciona la tasa de interés en Estados Unidos, manejada por la Reserva Federal, eh, no va a seguir directamente, digamos, las convenciones económicas del libre mercado. Pero aún así, obviamente, estas personas tienen que tomar en consideración lo que está sucediendo, ¿no? Que es el aumento de la deuda a niveles exorbitantes, y realmente sí es exorbitante, pero aún así la economía ha seguido en gran parte dinámica, ¿no? Sigue en el alza, y hemos visto también las tendencias, digamos, de inflación últimamente, que es algo también preocupante, pero que aún así no se había dado por mucho tiempo, así que podríamos decir que lo que hubiéramos creído, las señales así de advertencia que creíamos que la economía nos iba a dar con estos niveles de deuda exorbitantes, no aparecieron cuando creíamos que deberían aparecer, y tal vez no aparecieron con la intensidad que creían que debería aparecer, ¿no? Entonces te empiezas a preguntar como que realmente qué significa la deuda externa. Y algo que mencionaste que es muy importante es resaltar que la deuda externa va a significar algo completamente diferente para Estados Unidos, que tiene el dólar, una moneda que a pesar de este nivel de deuda externa y todo, aún mantiene bastante valor, y por lo tanto refleja la confianza que tiene el mercado y la gente que está prácticamente usando el dólar, ¿no? Entonces, comparar eso con la situación del Ecuador, que el Ecuador usa el dólar, pero usa el dólar no como Estados Unidos, en el sentido de que el dólar sirve para financiar, ¿no? En Estados Unidos todas estas cosas. La deuda externa está respaldada por el dólar, por así decirlo. En el Ecuador, si bien en teoría también la deuda externa está respaldada por el dólar, el Ecuador es dependiente, por así decirlo, en las acciones de Estados Unidos y cómo ellos manejan el dólar, mas no tienen la libertad de usar el dólar como su respaldo, sino simplemente están ahí aferrados, por así decirlo, hasta cierto punto. Ellos están simplemente acompañando a Estados Unidos mientras el dólar siga con la confianza que tiene, ¿no? A nivel mundial. Así que el caso de Ecuador es mucho más cuestionable probablemente, esto de la deuda externa, y en especial porque los problemas de deuda en Latinoamérica han sido devastadores, ¿no? Desde el punto de vista de la economía, y sabemos que puede ser algo que destruya totalmente un país a cierto punto. Entonces, para nada es el mismo tipo de deuda externa que tiene Estados Unidos, y Estados Unidos, quién sabe, algún día puede llegar la deuda externa a un nivel que termine destruyéndole la economía, ¿no? En especial si es que, digamos, la confianza se va más hacia China, tal vez el yen, no sé, o incluso podríamos decir hasta cierto punto las criptomonedas podrían tal vez empezar a servir más como una moneda de confianza a nivel mundial que el dólar, por haber razón. Probablemente no suceda por un buen tiempo, pero podría darse en algún punto del futuro. Entonces, cuando vemos este problema de la deuda externa, y cuando vemos esto también de las economías agregadas,
Cada país va a funcionar de maneras totalmente diferentes y desafortunadamente yo diría que para el Ecuador obviamente tenemos la peor mano en ambos temas. O sea, en el tema de deuda externa, si bien el dólar sirve como respaldo y todo, Ecuador no tiene el manejo directo de ese dólar. Y ese dólar hasta cierto punto también puede ser como una soga en el cuello del país, ¿no? Y si es que Estados Unidos termina siendo poco cuidadoso con el dólar, eso podría terminar también al Ecuador costándole mucho. Y de ahí desde el punto de vista de las economías, el valor agregado y todo, poniéndolo muy simple, yo creo que en este sentido la teoría del valor eh, labor es la que probablemente al final del día mejor explica este tipo de temas, ¿no? Es que si bien toda la labor se está poniendo directamente en estos productos, ¿no? Nosotros creeríamos que tal vez el banano, el petróleo, o sea, productos que hasta cierto punto tienes mezclada la renta de la tierra, pero también tienes directamente la producción de la labor física, que sean los agricultores, sean mineros, sean etcétera, etcétera. La gente está poniendo directamente el valor ahí. Pero el problema es que la distribución de valor a nivel internacional termina yéndose hacia los capitales más grandes, ¿no? Y esto se redistribuye a través de las ganancias. Es una teoría complicada y si bien sí es teoría económica marxista, creo que en este sentido sí es la más apropiada para explicar lo que sucede. Prácticamente tienes compañías como tú mencionaste, digamos Apple tal vez, que están produciendo un iPhone todo. Eh, si es que dejamos de lado el caso del Ecuador, pero tomamos otras economías que funcionan de manera similar, tal vez de, digamos, las baterías que usan litio, ¿no? Y están sacando de minas, digamos, tal vez en Bolivia o otros países que tienen estos recursos. Lo que sucede es todo ese valor agregado termina distribuyéndose hacia eh, la compañía que invirtió el capital, ¿no? Y por más de que la labor se esté sucediendo, está dando lugar en estos países donde la labor es muy barata, todo lo que sucede es, una vez que has pagado esta mano de obra muy barata y todo, el resto de ese valor agregado que está generándose durante la producción de estos productos puede libremente regresar en la forma de ganancias a los países, digamos, como Estados Unidos, ¿no? Países que tienen estos capitales muy grandes de inversión, países que se han movido a economías que se dedican directamente a lo que es los servicios, todo, y están prácticamente sustentadas por estas, eh, yo creo que se les puede considerar como rentas de los capitales, ¿no? De los grandes capitales que se invierten en el tercer mundo. Esas teorías han estado por mucho tiempo, no empiezan en los 60 todo, y se les vieron con mala cara a los dependistas, ¿no? Por mucho tiempo en la economía, pero yo creo que en estos casos sí es que le pones bien formulada la teoría, es la mejor forma de entender por qué se dan esos valores agregados, digamos, en otros países y por qué el Ecuador, por ejemplo, no se beneficiaría de ese tipo de cosas, en especial si nos mantenemos con el tipo de economía que tenemos ahora, que es esta economía de labor barata y exportación de productos básicos. Sí, a lo que hay que agregar, o sea, ya yéndonos un poco más del tema laboral, es que justamente por eso es un tema tan complicado. Existen tantas dinámicas que uno puede tranquilamente marearse en este tipo de cosas. Si resumiéramos un poco el tema de los impuestos, es simplemente yo creo que es una apuesta que está haciendo el gobierno. Eh, Definitivamente puede salir bien, pero basado en el contexto ecuatoriano, en la historia, en qué, tristemente, en qué tan calificados estamos nosotros como mano de obra, pues no es muy alentador hasta cierto punto. Podemos estar equivocados completamente, o sea, se puede dar una situación así. Puede ser que la flexibilización laboral que plantea también el gobierno, más estos beneficios tributarios, eh, se hagan que vengan nuevas empresas y demás. Fuera, fuera lo ideal, supongo, hasta cierto punto. Y tratar de alguna forma de salir de esta economía, por así decirlo, primario exportador. Em, la realidad es que históricamente ningún país lo ha logrado sin un gobierno central planificador. No sé si es que a Ricky tal vez se le ocurre un caso, pero ya
Si nos vamos al favorito de los libertarios, Corea del Sur requirió una dictadura militar, si mal no recuerdo, Sí, fuerte para control del gobierno. poder, y un fuerte control del gobierno. Lo mismo sucede en China, lo mismo puede suceder con otros países asiáticos, que antes de entrar a esta economía, llamémosla de libre mercado, como le gusta a los libertarios, porque simplemente ven el presente y no el pasado de los países, previo a esto hubo un desarrollo bastante planificador. Se requería bastante, no sé, bastante control, cosa que no sé, en lo personal tampoco me parece tan positivo. Hasta qué punto un gobierno que no es tan técnico como es el caso de los últimos gobiernos que hemos tenido. Seguramente un correísta dirá que el gobierno de Correa, puntualmente no el de Lenin, en un principio y en la primera rueda tenía más material, tenía más capital humano técnico, cosa que es verdad hasta cierto punto, pero posterior a eso nos hemos encontrado con que muchas cosas no han ido cambiando, tal vez falta un poco más de planificación. En el discurso, en el papel, la idea de la transición de matriz energética, matriz productiva, era bonito, pero algo salió mal, que todo el mundo ya conoce lo que realmente salió mal. Y llegamos a este gobierno que es todo lo contrario, ¿no? No desea un tema de planificación, sino que el mercado haga lo suyo. Pero el problema es que el mercado ecuatoriano ya ha hecho lo suyo por mucho tiempo. Eh, Desnudarse en un sentido, o bueno, llamémosle lo opuesto a blindarse en un sentido jurídico frente al tema de la minería, por ejemplo, que es otra de las apuestas del gobierno de Lazo. ¿Qué podemos conseguir de eso realmente? ¿Qué podemos conseguir de explotar aún más del petróleo, que de por sí es bastante caro? Tenemos tal vez algunas instalaciones un poco deficientes que requerirían una mayor inversión, una mayor planificación, eh, y sin ella, y para lograrlo nos va a tocar endeudarnos más, incrementando la deuda externa, y esa deuda iría enfocada en capitales extranjeros, como decía Ricky. No creo que en Ecuador haya una empresa, no sé, petrolera puntualmente que pueda encargarse de los equipos. Es lo que pasaba antes con el tema de China, es lo que pasaba cuando venía una empresa canadiense o Estados Unidos. Eh, Pudiéramos ir criticando ese tipo de potenciales medidas que tiene, justamente porque se van hasta cierto punto contra la noción que tienen los países que se han desarrollado. Como digo, un libertario promedio dirá, no, pero los países lo que hicieron fue liberar todo, liberaron todo, pero una vez más, para llegar a liberar todo, previamente tuvo que haber un Estado relativamente fuerte, como digo. No sé si Ricky conoce algún otro caso, pero los que se me ocurren en este momento casi siempre era un Estado planificador. No, ni siquiera una dictadura, ya, un Estado planificador, llamémoslo. O sea, casos hay de sobra, más que nada porque cada país tomó rutas bastante diferentes. Hubo eh, muchas situaciones particulares, ¿no? Entonces, si es que analizas, digamos, la industrialización de Japón, eh, obviamente Japón, caso un poco diferente porque no se le considera, digamos, en el mismo tipo de economía que Ecuador o que algún punto fue, digamos, Corea del Sur, tal vez incluso, pero eh, este es precisamente mi punto, que países de un espectro muy diferente, ¿no? Llegan a este punto similar, ¿no? De industrialización de una economía más avanzada, muchas veces a través de programas de coordinación entre lo que es el gobierno y el sector privado, los capitales más grandes y que en ese tiempo prometen despegar en el país. Y en el caso de Japón es una coordinación un poco más, tal vez digamos, a la par, o sea, el gobierno, si bien en el periodo de la Segunda Guerra Mundial tiene una mano mucho más fuerte y todo, después de eso las empresas que existen son las empresas muy grandes, empresas que eh,
pasan varios niveles de la economía, pero que a la final están coordinándose con el gobierno y con las otras empresas para realmente despegar Japón como una economía mundial, ¿no? Y cuando comparas eso, digamos, con el caso de Corea del Sur, por ejemplo, que tú mencionaste, si bien ese proceso no se da en Corea del Sur, lo que sí se da es, como tú mencionas, una dictadura, y una dictadura que pone mano dura contra el sector privado para que la industrialización se dé de cierta forma. Y de ahí ya llega un momento en que sí, se libera la economía y, digamos, el sector privado toma la iniciativa, pero existe, ¿no?, esta historia de coordinación. Y eso puedes ver de diferente manera, digamos, en los países nórdicos, de diferente manera en los países de Europa Central, como Alemania, ¿no? Y incluso Estados Unidos, digamos, en su momento, después de la Gran Depresión, todo con el New Deal de Roosevelt. Y ahí se ve también, ¿no?, la mano que mete el gobierno y hasta cierto punto cómo eso dinamiza la economía. Entonces, todas son historias diferentes, hasta cierto punto complicadas, pero no se puede decir simplemente se abrió la economía y despegó todo, ¿no? O sea, la historia es mucho más complicada siempre que eso, y tampoco se puede decir simplemente el gobierno se toma en sus propias manos la economía y boom, se, se crea una nueva potencia económica. Tampoco es eso. O sea, son historias singulares, son historias complicadas, pero como siempre, la verdad tiende a ser un poco eh, más gris de lo que se la pinta en, digamos, la ortodoxia económica. Pero bueno, creo que con eso, ¿qué te parece? Creo que nos fuimos al punto de no retorno en la economía. Perdón si es que para nuestros oyentes este episodio es un poco técnico, un poco más, eh, no sé qué te diré, no tiene esa sazón del pinzón, pero bueno. De ley, definitivamente en esto faltó mucho más, ¿cuál sería la palabra? Esperemos que este Mucho episodio, mejor manejo del lenguaje. exacto, pero eso pasa cuando nos dejan solo a los dos hablar acerca de las propuestas económicas y de los monopolios en el sector de servicios como es del Internet. Pero esperamos que, aunque sea a los oyentes que estén más inclinados hacia la economía, este episodio les haya gustado, y a los otros tal vez, si es que les parecieron interesantes estos temas, eh, puedan empezar a hacer más preguntas, y si es que quieren más episodios como este dedicados estrictamente a los aspectos económicos eh, del país, probablemente podríamos seguir incluyéndolos de vez en cuando, ¿no? No muy seguido. Bueno, y creo que con esto nos despedimos. No sé si tienen alguna duda, alguna corrección que quieran hacer, ya saben, pueden dejarlo en los comentarios y los estaremos leyendo. Exacto. Y con eso me despido. Yo también me despido, nos veremos la próxima. El Emilio normalmente nos daría un adelanto, pero sus adelantos últimamente han estado simplemente diciendo no prometemos nada porque estamos medio improvisando aquí. Lo que sí les podemos decir es que ya no vamos a tener muchos episodios porque nos vamos a tomar unas vacaciones pronto, como ha mencionado el Emilio. Así que tal vez un episodio más antes de esas vacaciones, tal vez dos a lo mucho, pero sí, esperen el próximo y después de eso nos van a extrañar por un tiempo. Igual, gracias por escuchar y nos vemos la próxima.